Bienvenidos nuevamente. Hablemos de mantenimiento, un programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Nuestra charla anterior, encaminada a la estadística para el mantenimiento, para los ingenieros de mantenimiento, planteamos entonces la gran necesidad que tenemos de manejar información y de que la calidad de ella es la que finalmente se va a traducir en los resultados convertidos en información y en análisis, producto de ayudas como los sistemas de información. Indicamos entonces que entre el punto de inicio, búsqueda de la información, y llegar hasta nuestra estadística descriptiva, vamos a tener ayudas de nuestros desarrollos académicos, estructurados, empleados en el mantenimiento. Análisis de modos de falla, análisis de causa raíz, hasta las tormentas de idea. Todo esto va a permitir que podamos con mayor eficacia hacer buenas preguntas, que obtengamos buenos resultados y que esos datos sean confiables. Cuando miramos qué es la estadística descriptiva, lo que se hace es una lista de acciones que se nos permiten desarrollar con base en datos, en información. Recoger y organizar son dos de ellos. Cuando yo me dispongo a desarrollar la búsqueda de información y he acertado en los problemas, he identificado con claridad mi problema, puedo obtener una recolección de todos mis datos. Esto llamado de alguna manera general tabla de ingreso de datos, con una serie de convenciones para reconocer cada una de mis variables o preguntas de interés, hechas a cada uno de los elementos que estoy analizando, van a producirme respuestas, datos, resultados. Entonces, en una tabla realizada de cualquier manera, a condiciones adecuadas para cada uno de nosotros, puedo definir preguntas, disponerlas y recoger las respuestas de ellas. Va la estadística un poco más allá. Me dice que yo puedo reunir mi información en tablas de frecuencias, llámese estas de carácter simple o intervalos, que finalmente lo que van a permitirme es resumir toda la información de todas las preguntas que yo ya he hecho en muy pocas filas. Tengo entonces un golpe de vista de toda la información. Tengo entonces en una de esas columnas la pregunta de interés, mi variable, con cada uno de los valores posibles que esa pregunta puede llegar a tener. Una segunda columna en ella me va a permitir que cada una de mis respuestas sea consistente con la realidad. Si por alguna situación mi variable tuvo como una respuesta el número 1, lo que me está mostrando su segunda columna denominada frecuencia absoluta es el número de veces que esa respuesta se obtuvo. Estoy diciendo entonces que 115 individuos, elementos, dijeron 1. Otra frecuencia que aparece en esta tabla se denomina la acumulada. La relación entre la acumulada y la frecuencia absoluta es que en cualquier momento yo puedo tener el número de respuestas acumuladas hasta una respuesta en particular. Entonces, 361 de los resultados o fueron 4, 3, 2 o 1.
Cuando nosotros hablamos de cantidades absolutas, hablando de la frecuencia absoluta o la frecuencia absoluta acumulada, se nos presenta una dificultad. Es 90 mucho o poco. Es por esto que viene en nuestra ayuda otra frecuencia relativa. Ella, que luego la reconoceremos como probabilidad, asocia mi frecuencia absoluta en función del total de datos. Entonces es una frecuencia relativa al total de datos y medido como porcentaje me da una dimensión de la cantidad de respuestas en un valor. La respuesta 4 tiene una participación del total de mis respuestas de cerca del 17%. La última frecuencia que podemos percibir acá es la de la frecuencia relativa acumulada. Esta, similar a como hacían el otro par de frecuencias, acumula su anterior. Entonces, la frecuencia relativa acumulada me acumula la frecuencia relativa. Este 69.56 corresponde a todas estas frecuencias relativas asociadas a estas respuestas. Entonces, cuando yo decía que habían 361 respuestas que podían ser o 4 o 3 o 2 o 1, ahora hago ese 361 relativo. Casi el 70% están en una de esas 4 respuestas. Esta tabla de frecuencia simple entonces me está resumiendo una gran cantidad de datos. ¿Cuántos datos? 519. En una disposición visual muy pequeña. La otra alternativa de tablas de frecuencia se denomina tabla de frecuencia por intervalos y se denomina así por estos dos elementos. A diferencia de una tabla de frecuencia simple, esta normalmente se emplea para lo que son variables o preguntas continuas. Veamos que aquí los números que me aparecen pueden ser decimales. Es posible que yo en esas dos columnas, esta primera que se denomina límite inferior, esta que es el límite superior, me está diciendo, por ejemplo, si yo estuviera hablando de tiempos, que el tiempo que estoy evaluando está entre 1.5 y 4, supongamos segundos. La variable tiempo es continua. En la gráfica, en la tabla de frecuencia simple, el carácter de mi variable normalmente es discreto. Hay algunas diferencias entonces entre las dos tablas. Mientras que en la primera tabla de frecuencias simples, esta columna de las X era mi variable, me mostraba cada una de las posibles respuestas que mi pregunta tenía. Aquí mi X se va a llamar marca de clase y va a ser el centro del intervalo. Ella lo que va a tomar es un papel de representante. ¿A quién va a representar? A esa cantidad de datos que están comprendidos en ese intervalo. En el intervalo, por ejemplo, entre 1.5 y 4. Otra pequeña diferencia que tienen las dos tablas es la forma en que se entiende la frecuencia absoluta. Mientras que en la tabla de frecuencias simple, la frecuencia absoluta era la cantidad de veces que una respuesta se presentaba, en esta lo que me va a decir es que el 13 está asociado a la cantidad de datos que tengo en ese intervalo en cuestión. Significa entonces que si la frecuencia absoluta 1 es de 13, hay
13 resultados, 13 respuestas entre 1.5 y 4. Entonces, no es la cantidad de veces que una respuesta se repite en nuestra frecuencia absoluta en una tabla de frecuencia por intervalos, sino la cantidad de datos que hay en ese intervalo en cuestión. El carácter de la frecuencia acumulada, de la frecuencia relativa y de la frecuencia relativa acumulada de estas tablas corresponde al mismo concepto de las tablas anteriores, la tabla de frecuencia simple. Una vez nosotros hemos logrado recoger y organizar nuestra información, la estadística me colabora en presentar mis datos. Ya vimos que una de esa presentación, de una de esas formas de presentar mis datos, son las tablas de frecuencias, simples o por intervalos. Pero tenemos también otros diagramas, imágenes que me dan ideas sobre el comportamiento de mis datos. Este, por ejemplo, se denomina diagrama de dispersión. Cada uno de estos puntos están armados por un par de datos. En este caso es mi X y su frecuencia relativa. Cuando veo dispuestos mis datos de esta manera, en un plano cartesiano, dispuestos como puntos, lo que puedo percibir son tendencias. Puedo distinguir puntos altos, puedo distinguir puntos bajos. Tengo un aspecto visual de mi información. La otra ayuda que corresponde, está muy asociada a lo que es el diagrama de dispersión, es el histograma de barras. Cambio mis puntos que originalmente estaban representados en estos lugares y los convierto por elementos con un área. Acá es posible observar ciertas tendencias. Entonces, visualmente gano información sobre mis datos. Diagramas como los de torta me permiten de manera fraccional representar cada uno de mis porcentajes, mis participaciones. Entonces, estoy obteniendo de todos mis datos imágenes. Percatámonos de algo. En este momento no hemos hecho ningún cálculo, además de hacer los cálculos de las frecuencias. Sin embargo, lo que estamos ganando de la información son percepciones que los números no nos pueden dar. Esa disposición gráfica en tablas, esa disposición gráfica en tortas, en histogramas, ellos me dan idea de cómo es el comportamiento de mis datos. Después de ello, de tener una imagen de mis datos, puedo pasar a hacer de ellos un análisis. En este momento nos encontramos nosotros con información que con buenos procesos estamos asegurando que tiene calidad. Y se presenta la estadística para que eso, que es un volumen en unas gigantescas tablas de datos, se conviertan en elementos más visibles. Redujimos entonces a través de nuestras tablas de frecuencia grandes bloques de información. Trasladamos además esos números planos a figuras, a representaciones en dimensiones diferentes, para que la información fuese para nosotros más entendible, para que hubiese entre los datos y nosotros una comunicación. Vamos a continuar en la próxima sesión haciendo un análisis, empezando ya a mirar lo que son los elementos que la estadística aporta para poder hacer análisis con los datos, y esperamos contar con ustedes en esa próxima entrega. Les agradezco.